Es muy común en nuestros países desear, pensar que allá afuera va a ser mucho mejor que aquí. Lilinguas. Español para los que no tienen tiempo. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este podcast para entrenar español durante sus horas improductivas. Aquí conversamos sobre temas de cultura, de idioma, comida, sobre Latinoamérica, temas interesantes para entrenar español sin darse cuenta. Mi nombre es Lorena y les hablo desde Sao Paulo, Brasil. Hola, gracias por continuar conectados con nosotros. Mi nombre es Iván Carranza y les doy la bienvenida a este nuevo episodio con un invitado muy especial que tenemos hoy. Antes de presentar a nuestra invitada, queremos recordarles el Instagram @español.lilinguas. Ahí colocamos material interesante, hacemos conversaciones y también tienen todos los datos de acceso si quieren tomar alguna clase con nosotros, clases de conversación, clases de gramática. Ok, esperamos todos nos sigan en el Instagram. Y bueno, nuestra invitada es Andrea. Andrea es colombiana y ha viajado por algunos países ya fuera de Colombia. En este momento ella vive en Holanda y quisimos traerla para conversar un poco sobre ese intercambio cultural. Bienvenida, Andrea. Hola Lorena y Iván, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Estamos muy felices de tenerte aquí y de compartir este espacio para charlar, para conversar sobre todo lo que implica cambiar de país, vivir en un país que no es el nuestro, con diferentes culturas, comida, diferentes modos de pensar, vivir y de comunicarse con diferentes idiomas. Bueno, es muy común en nuestros países desear, pensar que allá afuera va a ser mucho mejor que aquí, ¿no? Eso es un pensamiento que tenemos los colombianos, los latinoamericanos, los brasileros. Siempre pensamos que allá afuera va a ser mejor. ¿Por qué crees que eso pasa, Andrea? Bueno, yo creo que gran parte es porque siempre vemos gente que viene de afuera, que visita otros países y los vemos con mejor educación, quizás, o vemos que tienen la posibilidad de tener más dinero, tener una mejor vida, comprarse una casa, vivir de una forma, digamos, diferente, con mejores productos, por así decirlo, con mejores cosas que adquieren que a veces no podemos adquirir en nuestros países latinos. Bueno, y a ti particularmente, ¿qué te motivó a cambiar de país, a vivir fuera de Colombia? Bueno, en primer lugar, quise explorar. La primera vez que salí de Colombia no fue porque quisiera explorar, era menor de edad y fui con mi mamá a Venezuela. Era muy cerca, pero era una cultura un tanto diferente para mí a lo que estaba acostumbrada. Sin embargo, fue bastante productivo. La segunda vez estuve viviendo en Uruguay y aunque también es el mismo continente, tiene una forma un poco europea de vivir con una mezcla latina. Quise esta vez experimentar otras cosas, quise conocer y quise tener la oportunidad de estudiar. En este país podía hacer mi carrera de forma gratis y esto no pasaba en mi país. La última vez y ahora que estoy en Holanda fue por amor. Conocí a mi pareja en Colombia y bueno, después de 2 años de
conocernos y estar en trámites, finalmente pude llegar aquí y me siento muy cómoda, aunque la cultura es completamente diferente. Oye, André, cuéntanos dónde queda Holanda. Cuéntanos un poquito para que nuestros oyentes se sintonicen dónde queda este país. Bueno, Holanda está en la costa occidental de los Países Bajos. Realmente, este país se llama el Reino de los Países Bajos, ¿sí? Holanda es una parte del país. En general, en el mundo se conoce como Holanda, pero el nombre principal son los Países Bajos. Holanda es una provincia. Estamos cerca a Bélgica, a Alemania. También tenemos cerca Dinamarca y yo vivo en la ciudad capital, Ámsterdam. Ya. Holandés es un idioma, ¿no? Ese es el idioma que hablan allá. Realmente se llama neerlandés. Holandés es como una parte tradicional de Holanda, que es una provincia. Digamos que en este momento todavía están en juego decidir si todavía es permitido llamarse Holanda o si van a dejar el nombre permanente como los Países Bajos. Claro, bueno, has tenido varias experiencias entonces y quería preguntarte, ya mirando hacia atrás, ¿no? En retrospectiva, sobre lo que considerabas y te gustaba de tu país, de Colombia, comparado con hoy, porque cuando uno sale del país tiene otra perspectiva, ¿no? ¿Te gustaba más? ¿Te gusta menos ahora? ¿Valorizabas más? ¿Valorizabas algunas cosas diferentes a las otras? ¿Cómo te has sentido mirando para tus raíces, ¿no? Mirando para atrás y reevaluando tu vida antes. Sí, eso empieza a pasar al principio cuando estás en un lugar nuevo. Eh, Obviamente todo es nuevo, emocionante, te gustan muchas cosas, tienes nuevas experiencias, pero luego de un tiempo empiezas a extrañar tus raíces, empiezas a extrañar lo tuyo, tu gente, la comida, los colores, el sabor, la música, todo se hace más fuerte y hay momentos en los que extrañas mucho más que otros. Bueno, pero ya pensando en hacer una comparación entre los países, por ejemplo, en este momento tú estás en un país europeo con unas características y una forma de vivir bien diferente a la de un país latinoamericano como lo es Colombia. Hablo en términos de salud, educación, seguridad, ciertos beneficios que tal vez tú puedas tener en un país y no en el otro. ¿Cómo tú consigues abrir el panorama de las personas que consideran que siempre allá afuera va a ser mejor? ¿No? En tu país no lo es y allá afuera en cualquier lugar va a ser mejor, va a ser más fácil, no, simplemente por ser europeo ya me va a ir muy bien y todo me va a salir bien y etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo tú puedes orientarnos y ver esa comparación de una manera más objetiva o más racional? ¿Cómo nos puedes ayudar? Bueno, sí, es bastante diferente porque en Colombia tenemos algunas carencias que aquí son diferentes. También depende del modo de vida que lleves, de la posición social que tengas, de la estabilidad económica, porque no es lo mismo tomar una decisión de irte a aventurar al exterior con los medios posibles que huir de tu país porque necesitas mejores opciones económicas para darle una vida razonable a tu familia, ¿no? Entonces creo que todo depende de una experiencia personal y de los objetivos que cada uno tenga. No quiere decir que sea mejor, porque a veces si no conoces el lugar o el destino al que vas a vivir,
puede ser muy complejo y puedes tener un shock cultural o las oportunidades, en caso de ser una persona con una carrera profesional, las oportunidades se pueden reducir porque no estás al mismo nivel del país al que emigras, ¿no? Esto no pasa en todos los casos, pero se puede tomar un tiempo. También influye mucho el idioma del país en el que estás habitando en ese momento. Bueno, quiero aquí hacer una pequeña parada lingüística para hablar de la X, la letra X, que la encontramos en extraño, extranjero, éxito, existe, ¿no? El sonido de nuestra X, que en portugués esa letra tiene el nombre de X, para nosotros es un poco fuerte. También tenemos algunos otros sonidos con esa letra, pero en general es un poquito más fuerte. Entonces, en vez de decir extraño, nosotros decimos extraño. Sí, total, el tema del idioma puede ser un impedimento muy grande cuando no logras comunicarte con nadie, pero también en muchos casos es una puerta de entrada. Yo recuerdo que la primera vez que viajé a Europa era porque sabía portugués y logré ir a Portugal. Em, Pienso que cuando decides viajar a un país necesitas, primero que todo, tener cubiertas tus necesidades básicas, ¿no? Tener alguien que te oriente, alguien que te reciba, tener una casa, un lugar donde quedarte, tener el dinero suficiente para mantenerte algún tiempo, para conseguir la comida, las cosas que vayas necesitando. Entonces, creo que ese punto de partida es importante, ¿no? Tener solucionado lo básico para poder arrancar, digamos, comenzar. Y yo pienso que el idioma es uno de esos básicos, de esos principales que tienes que tener en cuenta. Y no estoy diciendo que tengas que saber el idioma perfecto y 100% para poder viajar o cambiar de país, pero sí es importante conocer, tener lo básico del idioma, los fundamentos, entrenar un poco antes, leer, conversar con otras personas, aprovechando estas posibilidades de intercambio cultural por internet tan grandes que tenemos, ¿no? Conversar con personas del lugar, botarte y explorar y desafiarte a intentar mejorar tu comunicación con aquel idioma que es diferente, ¿no? Pero el idioma sí te abre puertas. Sí, yo pienso que tener lo necesario, lo básico arreglado, de tal forma en que sepas que si en un mes se me acabó el dinero, ¿qué voy a hacer para conseguir dinero? ¿Me regreso a mi país o sigo mi vida acá? Si tengo una casa, si tengo las necesidades básicas cubiertas como ser humano, voy a estar un poco más tranquilo porque puede que quieras empezar a trabajar, por ejemplo, y el periodo de búsqueda de trabajo se tarda, se toma mucho más tiempo, entonces debes estar preparado para estas cosas, debes estar preparado para interactuar con las otras personas. Si tienes a alguien que te lleve de la mano, como decías anteriormente, obviamente todo se hace mucho más fácil y más comprensible. Entonces es importante hacer una evaluación previa bien hecha y concienzuda de a dónde vas y a quién escuchar, ¿no? Porque muchas veces hay testimonios que lo desvían a uno pues de las expectativas que se tengan sobre lo que se va a encontrar uno allí, ¿no? Hay que discernir muy bien qué escuchar, qué leer, porque todo el mundo opina, ¿no? Últimamente, pues en internet, obviamente todos opinan, entonces es más difícil encontrar validez en lo que dicen las personas. Claro, es difícil porque cada quien tiene una opinión distinta y tiene una experiencia distinta.
Encuentras muchos foros, grupos en Facebook, gente comentando, diciendo, a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces yo creo que cuando vas a emigrar o tienes la intención de irte a otro país por las razones que sea, por las razones que escojas, es importante que primero averigües en sitios web oficiales acerca del país a donde te vas, que leas un poco de su historia, de su cultura, de su gente. Si tienes la posibilidad de ir a visitar ese país antes de tomar una decisión, es muy buena opción porque puedes estar los días que estés viendo si te gusta, si de pronto te vas a sentir cómodo, si conoces gente del mismo país o gente que haya tenido experiencias, también es importante que las compartan contigo, pero pienso que la experiencia de cada persona es completamente distinta. Sí, total. Y Andrea tocó un tema que me parece relevante y es el tema laboral, ¿no? Muy seguramente vas a querer trabajar en aquel país porque necesitas lucrar de alguna manera, tener ingresos de alguna manera para vivir en aquel país y las condiciones muchas veces no son las adecuadas, las mejores. Algunas veces tienes oportunidad de concretar un trabajo antes de viajar, que eso en mi caso, por ejemplo, para ir a Portugal fue exactamente lo que hice. Iba más segura, iba más confiante porque ya tenía un trabajo antes de viajar. Pero esto pues en muchas ocasiones no es tan fácil. Es cierto porque tienes unas condiciones, si eres una persona con estudios o con experiencia en una ocupación, en tu país es mucho más fácil conseguir trabajo relacionado. Aquí eres una persona completamente nueva, no te conocen, no saben tu perfil, no conocen las universidades donde estudiaste, las empresas donde trabajaste, entonces se les hace un poco más difícil elegirte a la hora de ser un candidato para trabajar. También pasa que si no tienes los documentos al día porque no hiciste la solicitud o no revisaste los pasos que tenías que cumplir para tener un trabajo de manera legal, pues podrías entrar a rondar la ilegalidad y hacer un trabajo de esos que llaman en negro o por debajo de la mesa, ¿no? También es posible que mientras encuentres, por decirlo así, tu trabajo ideal, las oportunidades pueden escasear para los inmigrantes porque generalmente pueden escoger a una persona más calificada que sea nativa del territorio, ¿no? Y luego tú puedes quedar en la lista de espera. Entonces, mientras esto pasa, necesitas trabajar y terminas haciendo lo que mencionabas anteriormente, trabajos a los que no estabas acostumbrado, pero debes hacerlos porque necesitas el dinero y necesitas sobrevivir. Yo digo que la motivación tiene que ser muy grande, ¿no? Para emprender un desafío de estos en la vida. Pero hay un montón de cosas que seguramente valen la pena o seguramente van a valer la pena. Me gustaría que comenzáramos a hablar de las cosas bonitas, de lo que encontramos en otros países que nos llena el alma, que nos hace ver cosas nuevas, ampliar nuestra mente, mucho crecimiento, mucho autoconocimiento, ese intercambio cultural que podemos llegar a tener, ¿no? Esa posibilidad de explorar el mundo es fantástica y es maravillosa y creo que todo el mundo que pueda debería darse la oportunidad de viajar, ¿verdad? No, y viajar, sí, quiero decir que viajar sin duda enriquece y culturiza y abre la mente y fortalece las habilidades sociales también. O sea, son unas ventajas que se tienen después de hacerlo. Sobre todo a mí me parece importante ese viajar en periodos de medianos o largo plazo, ¿sí? No el viaje de turista, ¿sí? Porque es muy superficial, sino
ese viaje que hacen ustedes dos, por ejemplo, ahora que están en Holanda y en Brasil, que es un tiempo considerable para entender la realidad y aprender esas formas de entender la vida que son las que enriquecen muchísimo, ¿sí? Sí, total. Y usted, yo sé que lo dice basado en su experiencia. Iván viajó para Australia y no solo de turismo, estuvo allá algún tiempo y pues me gustaría, Iván, que nos cuente cómo fue su experiencia, qué vivió, qué aprendió, cómo fueron cómo fue su aprendizaje así en general y qué recomendaría para una persona que quiera viajar a Australia. No, pues viví como medio año en Australia. Fue una experiencia maravillosa porque, pues, además de enfrentarme a un idioma que es extranjero para mí, que es inglés, pues encontré otras maneras de entender la vida y de darme cuenta pues que así como tenemos problemas en nuestros países, pues allí también los hay, pero claramente hay unas oportunidades que no se encuentran en estos países, digamos, en vías de desarrollo, ¿sí? Entonces, pues fue una experiencia muy buena, muy enriquecedora para mi vida y creo que es un consejo para la gente en general que lo hagan, que se den la aventura de vivir un tiempo en otro país porque fortalece mucho culturalmente y el discurso mejora porque hay más formas de entender, más formas de ver la vida. Si salimos de un pequeño círculo en el que estamos, entendemos más las realidades. Criticamos menos, nos ponemos en los zapatos del otro. Entonces sí es muy, muy recomendable viajar y hacerlo pues pronto, hacerlo ahora. Yo considero que es una buena oportunidad, si la tienen, viajar, conocer, y si tienen la oportunidad de vivir en algún lugar, primero informarse completamente de a dónde van a ir. Es muy bonito conocer otras personas que hablen otro idioma, es incluso muy bonito aprender otra lengua, porque cuando aprendes una nueva lengua estás enfrentándote a esa nueva cultura y los comprendes y los entiendes mejor, porque cuando estás del otro lado y no hablas su idioma, puedes decir, uy, estas personas son así y se comportan así y son extraños para mí, pero una vez empiezas a sumergirte en esa cultura, entiendes el porqué de sus actos o por qué los considerabas de una forma, pero ahora entiendes y los ves desde otro lugar. También es muy bonito poder conocer lugares que son completamente diferentes a lo usual, a lo que ves día a día, otras formas de comportarse, costumbres. Hay costumbres completamente distintas que para nosotros serían absolutamente locas, pero para ellos tienen un sentido, por ejemplo. Bueno, hay algo que siempre me ha llamado la atención del hecho de viajar y conocer otra cultura, porque en medio de esos viajes y cuando aprendes la lengua, tú te das cuenta de cómo las personas viven y así cómo ellas piensan, ¿no? Por ejemplo, tengo un ejemplo de idioma que el uso de cierta frase o cierta palabra muestra cómo se ve la vida. Por ejemplo, en español tenemos la palabra árbol y es masculina, entonces decimos el árbol. En portugués, aquí en Brasil, la palabra árvore es femenina y es ver ese árbol, esa parte física del árbol como una madre, como algo femenino, algo que tiene raíces, que se reproduce, que crea frutos. En español para nosotros no. Eso pasa con la nariz en español y o nariz en portugués. En un idioma es masculino, en el otro idioma es femenino. Lo vemos también con la palabra ponchi. Ponchi en portugués es a ponchi, femenina. En español es
el puente es masculino. Entonces, por ejemplo, nosotros como hispanohablantes vemos el puente como una construcción fuerte y resistente, porque es el puente, no es algo así, digamos en términos más grandes, ¿no? Una estructura grande y fuerte. Pienso yo que la vemos un poco más masculina. Ahora veo en portugués que llaman a ponte, entonces femenina, y ellos pueden ver unas características más femeninas en ese mismo objeto que ven. Esto pasa con otros idiomas, con otro tipo de comparaciones entre visiones y usos de la lengua y usos de las palabras en diferentes países. Quiero preguntarte, Andrés, si en holandés tú tienes algún ejemplo así que nos muestre una visión diferente de cómo se ve la vida, una frase, una palabra. Sí, bueno, empezando porque este idioma es completamente distinto, entonces hay muchos términos que con el tiempo vas entendiendo, pero una palabra muy especial y que usan mucho aquí es gezellig. Gezellig quiere decir algo que es cómodo para ti, algo que se siente bien. Puedes decir que estás en un entorno con tus amigos y se siente gezellig porque estás bien, porque es acogedor. También puedes hablar de estás en un café, estás en un bar y el ambiente se siente gezellig. Es como, creo que en español podríamos decirlo como acogedor, pero no es una palabra tan fuerte para nosotros, es una palabra que usamos en un momento en específico, y para ellos es una palabra que usan continuamente para mostrar que se siente bien, que está acogedor y que están pasando un buen momento. ¿Y qué tanto se podría parecer a bacano o chévere en algunos países nuestros? Bueno, creo que hay otras palabras para esto. Hay una palabra que es leuk, que vendría a ser como lo que me estás preguntando, como chévere, bacano, como that is leuk, como esto está bien, esto está cool, esto está chévere, está divertido. Sí, que en portugués sería la palabra legal, bacana, ¿eh? En español utilizamos la palabra chévere en algunos países, ¿no? No en todos, pero en Colombia utilizamos la palabra chévere para decir legal. Es una palabra también que usamos, pues es común en los dos idiomas, entre portugués y español, la palabra vivir. Esa palabra la usamos nosotros de qué forma diferente en el caso de habitar un lugar en portugués. Explíquenos un poquito cómo es eso, de vivir y lo de morar. Sí, en Brasil, en portugués, utilizan la palabra morar para decir el lugar donde están pasando su vida, el lugar donde están habitando, ¿no? Actualmente. Entonces, por ejemplo, eu moro no Brasil. Ahora, en español no utilizamos el verbo morar para expresar esto, utilizamos el verbo vivir. Entonces, yo vivo en Brasil. En español existe la palabra morar, moradía. La utilizamos tal vez más como un sustantivo. Hay personas sin moradía, por ejemplo, son personas que no tienen casas o no tienen dónde vivir. Pero para decir dónde estoy pasando mis días, cuánto tiempo estuve en este lugar o en este otro, ustedes se van a dar cuenta en este podcast que utilizamos la palabra vivir todo el tiempo y nunca utilizamos la palabra morar, porque no es común usarla. Es común decir yo vivo en Colombia, yo vivo en Holanda, yo vivo en una casa, yo vivo en un apartamento, yo vivo en una finca. Yo vivo con mis hermanos, yo vivo con mis papás, yo vivo con mi esposo, mi esposa,
Entonces es mucho más común utilizar el verbo vivir. Un saludo que hacen por el Instagram, ¿sí? Se llama Lilian Batista y dice: hola Lorena, estoy muy contenta por poder ver su foto y conocerla. Siempre escucho a Iván y usted en mi carro. Gracias por compartir todo su conocimiento. Su canal en podcast es muy bueno. Soy médica veterinaria, investigadora y profesora. Empecé a estudiar español después de recibir una invitación para dar un curso en México. Hago clases con un profesor que es cubano y escucho su podcast. Hace solamente 5 meses, pero que no pudo viajar por el tema de la pandemia. Entonces, pues un saludo para Lilian. Y quería contarle también que Lucas Lima, que es un estudiante que tuvimos hace un tiempo, que él vive en Río de Janeiro. Él hizo el examen del DELE y le fue bien. Me llamó y me contó que le había ido bien en su examen. ¿Sí? ¡Ay, qué bueno! Eso. ¡Qué felicidad! Me alegra mucho, nos alegra mucho que estemos haciendo cosas útiles y de valor para ustedes, que logremos de alguna manera ayudarles, darles un empujoncito o darles tips o cosas importantes para que ustedes logren sus objetivos. Muchos de nuestros estudiantes son personas que tienen un cargo y están atrás de subir de cargo, unas oportunidades laborales mejores que muchas veces exige el dominio de un idioma. El español es uno de esos idiomas que abre muchas puertas laboralmente porque en Brasil se concentra una gran cantidad de empresas extranjeras que quieren ampliar sus horizontes a Latinoamérica. Brasil es una puerta de entrada a Latinoamérica y el conocimiento del español para cualquier ejecutivo es un diferencial, porque el inglés es necesario sí o sí. De eso no hay duda. Ahora, el español es un valor agregado muy importante para su currículum, para su hoja de vida. Entonces, muchos de nuestros estudiantes abren sus puertas laborales estudiando español y aprendiendo español. También tenemos estudiantes, ¿no?, que quieren hacer su facultad, su universidad en otros países, o personas simplemente que les encanta el español y la cultura, porque decirlo nuevamente, ¿no? Aprender un idioma es aprender toda una nueva cultura y una nueva visión de la vida. Entonces, bueno, por favor, coméntenos, cuéntenos por qué están interesados en aprender español. Pregúntenos cualquier duda que tengan. Tenemos varios canales, el YouTube, Instagram, por WhatsApp inclusive. Pueden entrar a nuestra página también. Tenemos un site donde explicamos toda nuestra metodología, la importancia de la experimentación para el aprendizaje, que esa es nuestra base nuestra base teórica para toda la metodología que nosotros creamos. Experimentar, crear, hacer, enseñar. Eso es lo que hace con que uses más del 90% de tu capacidad de aprendizaje. Entonces, bueno, esperamos sus comentarios y esperamos poder ayudarlos siempre. Hay un portal muy importante que se llama radix.mx. Nos preguntan también en el Twitter que escucharon en el podcast, en el episodio número 37 y no entendieron bien cuál era el nombre que habíamos dicho. Y es Radix, sí, radix.mx, R de Roma, A de Alfa, D de Diamante, I de Iglesia, X, la penúltima letra del abecedario, .mx. Entonces, allí lo encuentran en Instagram y son muy activos. Son 2 chicas que son mexicanas y les gusta mucho nuestra cultura hispana y nos dejan saber de diferentes formas de hablar en varios países hispanos. Entonces, es muy interesante para que lo sigan. Bueno, quiero aquí hacer una parada lingüística para hablar de los verbos regulares. Son verbos muy útiles, muy cotidianos, que a lo largo de este podcast los hemos utilizado bastante, como son los verbos comer, beber o vivir.
Tenemos 3 tipos de verbos en español, que son los terminados en AR, AR, en ER, ER o en IR, IR. Entonces, caminar, beber, vivir. Y para el tiempo presente, el presente simple, la conjugación es muy fácil. Les voy a comentar las 3 primeras personas de estos verbos para que ya vayan entrenando. Entonces, caminar. Yo camino, tú caminas. La segunda persona, tú, informal, tiene una S en presente. Tú caminas, tú bebes, tú vives. Todas tienen una S al final. Segunda persona informal, ¿ok? Y tercera persona, él, ella o usted camina. ¿Ok? Lo mismo para el verbo beber. Yo bebo, tú bebes, él, ella o usted bebe. El verbo vivir. Yo vivo, tú vives, él, ella o usted vive. Una segunda característica que es muy básica también y muy fácil es que la tercera persona plural siempre termina en N y nunca en M como en portugués. ¿Ok? Entonces, ellos caminan. Ellos o ellas beben. Ellos, ellas o ustedes viven. Esas pequeñas reglas, esas pequeñas tips de conjugación funcionan para todos los verbos regulares. Entonces espero que les haya facilitado y lo puedan aplicar para siempre. Bueno, les recomiendo que busquen en internet la conjugación de los verbos regulares. Hagan el ejercicio de coger un lápiz o un esfero, un bolígrafo y un papel y escribir y mandar para nosotros por WhatsApp. Estaremos felices de poderlos ayudar a corregir, a mejorar esa estructura gramatical de los verbos regulares. Bueno, quisiera preguntarle a Andre, ¿cómo le va allá en Holanda con la comida, con la bebida? ¿Cómo está viviendo? Si se siente cómoda en el lugar donde vive o no. Y bueno, para que utilices un poquito los verbos regulares. Sí, yo amo comer y hay algo que aquí como mucho, que solía comer en Colombia también y son las papas o patatas, como los llamen. Eso me gusta mucho. Batatas. Aquí, en la cultura holandesa, comen mucho pan. Creo que estaba acostumbrada a comer pan, pero mi alimentación ha cambiado mucho porque yo comía un almuerzo grande en mi país y aquí como algo más pequeño. Muchos de ellos comen pan, la mayoría, pan con jamón, pan con mantequilla, pan con alguna crema, y lo llaman pan, simplemente. Puede ser un sándwich, pero lo llaman pan. Eso no me gusta mucho, me gusta más comer papas. Aquí las papas fritas son muy ricas y ahora bebo mucha cerveza. Oye, ¿cerveza es una palabra masculina o femenina en holandés? En holandés no hay masculino ni femenino, pero hay otros artículos que acompañan la palabra. Algo muy, muy, muy feo de esta lengua es que no hay una regla específica de los artículos para las palabras, entonces ellos dicen que aprendes holandés como por intuición. Quiero hacer un recomendado de Netflix, de este
producto por streaming que se llama Netflix y que ahora tiene muchos competidores. Es una serie que se llama Vivir sin permiso. Es española y trata el tema de un tipo que sufre del mal de Alzheimer, está perdiendo la memoria y pues es un mafioso de Galicia, en España, que Galicia queda al occidente de España y tiene frontera con Portugal. Entonces les recomiendo esta serie, muy, muy chévere y con unos paisajes muy lindos, y entrenan español gallego y español de España. Y ahora voy a hablar de Oeste, donde nací, donde empecé a trabajar en lo que a todos nos une aquí en Galicia: las rías, el mar. El mar ha llevado el pan a nuestras casas desde siempre. Nos hemos buscado la vida, ya sea pescando, construyendo los mejores barcos o transportando mercancías más rápido que nadie. He trabajado duro toda mi vida y ahora que puedo mirar atrás, puedo deciros que el mayor capital de Oeste es su gente. Gente leal, de palabra, siempre dispuestos a echar una mano a un compañero. Especialistas en el trabajo en equipo, porque lo que beneficia a uno, beneficia a todos. Cuando me muera y vaya al cielo o al infierno, seguramente al infierno, estoy seguro de que casi todos los gallegos que me encuentre alguna vez fueron empleados míos. Mi madre querida, la policía. Bueno, qué maravillosa recomendación. Llámenos, escríbanos y cuéntenos cómo les pareció esta serie, qué nuevas palabras aprendieron, y también recomiéndenle a alguien que sepan que necesita aprender español y que tal vez no está dispuesto a dedicar todo su tiempo a la gramática y a la parte teórica y quiera experimentar un poco más escuchando nuestros podcasts o tomando unas clases con nosotros muy orientadas a la parte experimental. Y bueno, mi queridísima Andrea de mi vida, amiga querida, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, por hablarnos de tu experiencia en el extranjero. Y bueno, tenemos muchísimo más para hablar sobre cultura y sobre las diferencias culturales y lingüísticas en los diferentes países del mundo. Entonces, los esperamos en nuestro próximo podcast. No se lo pierdan. Claro que sí, me encantaría. Quiero, antes de despedirme, darles las gracias por invitarme y por incluirme en próximos episodios y recomendarles a los oyentes que no se olviden de viajar, que no se olviden de aprender, de conocer. El viajar a otros lugares nutre mucho su conocimiento. Muchas gracias, Lorena e Iván. Bueno, con mucho gusto, qué chévere que hayas estado con nosotros. Hace tiempo te habíamos invitado, pero pues estuviste muy ocupada. Entonces, muchas gracias por seguir conectados con nosotros. Les invitamos a estar activos en nuestro canal de Instagram y cualquier duda que tengan lo pueden hacer a través de Instagram con mensajes y nosotros muy gustosamente les responderemos. Una llamada con nosotros. Chao, hasta la próxima. Adiós. Hoy América Latina hablando español.